Les traigo el análisis del planeta Neptuno en Aries y la historia de esta combinación astrológica o parte de la historia. Cada configuración astrológica actúa combinadamente con otras, pero a pesar de las diversas variables existentes, hemos tratado de analizar una a la vez, así el análisis resulta menos complejo. Ya lo venimos señalando en los videos precedentes. En la complejidad de Neptuno vemos esta parte de un todo que actúa muy dentro de nosotros y se conecta con la divinidad, que encarna el principio unificador donde la conciencia individual conecta con la colectiva, con el inconsciente y con el mundo espiritual, y crea un ambiente de unidad de lo más humano y profundo de nuestro ser. Se asocia con las inmensidades del mar, es decir, el océano, con todos sus elementos vinculados entre sí. En la mitología griega, Neptuno es Poseidón. Aries, por su parte, es un signo del elemento fuego y modalidad cardinal, es decir, también el inicio de la primavera. Es el primer signo del zodiaco, que significa el pionero, la fuerza vital que propicia el desarrollo de un nuevo ciclo. Es la energía de la creación, la fuerza primigenia. Neptuno ha salido de Piscis luego de cumplir su ciclo de 165 años. Si asociamos el zodiaco con esa unidad que es el cuerpo humano, Aries, primer signo del sistema solar, rige la cabeza con todos sus componentes. Piscis, por su parte, es el último signo y rige los pies. Ahora inicia un nuevo ciclo que durará 165 años, desde luego, desde la cabeza, desde donde reinará Neptuno por 14 años. Después pasará a Tauro, por supuesto. Cuando Neptuno entra en Aries, da la impresión de que se han creado dos mundos diferentes, el del espíritu y el de la materia. En octubre, Neptuno regresa a Piscis hasta el 20 de febrero del 2026, cuando se instalará definitivamente en Aries hasta el 2039, en una conjunción perfecta con Saturno, por supuesto Saturno en Aries, hasta marzo del 2029. Y se llama perfecta esta conjunción porque la conjunción a 0 grados es la más potente energéticamente. El paso de Neptuno por Piscis desde del 2011 al 2024 trajo resultados negativos y positivos. Por ejemplo, una de las virtudes de Neptuno, que es la empatía, fue contaminada por un aspecto neptuniano negativo, que es la confusión, el mal en disfraz de bien. En este periodo tuvo auge la cultura woke, una involución que varios llaman evolución. Y como ejemplo, el medioevo que siguió a la era del Imperio Romano fue una involución de la sociedad. No porque camine en el tiempo hay una evolución por fuerza. En el 2020 nos impusieron la dictadura sanitaria cuyo instrumento fue el COVID-19. En eso estaban globalistas y socialistas, una mezcla ya homogénea. El socialismo diseñó teóricamente, y lo digo teóricamente, la solución y lo expreso solución entre comillas, para la humanidad entera. Justicia y meritocracia, que es lo que todos los humanos justos queremos, quedaron en libros, panfletos y doctrina. Luego vino el oportunismo y seguidamente la corrupción. El 12 de enero del 2020, Saturno entró en conjunción con Plutón en el signo de Capricornio y el ciclo terminó el 31 de enero del 2021. Fue el peor periodo, fue un periodo de una oscuridad enorme. Sin embargo, marca el inicio de una transformación de las estructuras, fenómenos que se empezará a ver con más claridad a partir del 2026. Esto es como la noche la noche es más oscura como cuando está por amanecer. De ese mal hemos extraído
Bueno, lo que nos interesa observar, hemos traído algunas ventajas. El 8 de marzo del 2020, el Sol entró en conjunción con Neptuno en Piscis. El Sol, que simboliza, entre otras cosas, la energía creativa y la renovación de la vida, trajo claridad en medio de la oscuridad del encierro, luz a la intuición, y entonces varios lograron conectar con lo divino. Fue como un despertar para varios, algo diferente y alternativo al mal. Neptuno posee arquetipos de significado dual. Por ejemplo, la disolución de límites, tanto físico como en lo abstracto. En 1989 se produjo la última conjunción de Neptuno a Saturno, es decir, antes de esta, 36 años atrás más o menos. Esta se produjo en Capricornio. El arquetipo disolución se hizo presente, se disolvió una frontera física e ideológica. Al caer el muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética. Los que han seguido los precedentes videos habrán visto que la astrología nos ayuda a entender y recordar la historia. Quiero comentarles brevemente sobre un poder del que se habla poco. Existe un poder poco mencionado y es el poder en manos de los ricos. Se llama plutocracia. Los políticos son serviles a ellos, son indiferentes a nuestras necesidades y derechos. Parte de esta plutocracia conforma el Foro de Davos o Foro Económico Mundial, que nadie ha elegido, pero que quieren decidir nuestro destino. Incluso imponernos el gobierno único mundial con la etiqueta de globalismo. Se identifican como o se presentan como socialdemócratas o socialistas, y algunos se hacen llamar hasta filántropos. Debajo del manto de los políticos se esconde esta este malvado grupo, por decir. Ellos deciden si hay que hacer una guerra o provocar una pandemia. Dinero y dominio es el objetivo, incluso el resultado hasta ahora siempre salen ganando, por supuesto. A propósito del socialismo, que empezó a conocerse a finales del siglo XVIII, comenzó su manipulación en el siglo XIX, y ahí empezó a escucharse como un mantra aquella frase de que la ideología del socialista es la ideología de los poseídos, de los pensadores, los intelectuales, como si quien esté fuera de la ideología socialista no sabe pensar. En el siglo XX, luego de la Revolución Rusa de octubre, los soviéticos declaraban estar construyendo el socialismo superior, que es la antesala para ello, o era la antesala para ello, del comunismo. Pero el imperio se disolvió. ¿Y por qué se disolvió? Porque el comunismo es incompatible con la naturaleza humana. Los socialistas todo lo cuentan al revés. Son magos de la información, o me corrijo, de la manipulación. Los demócratas en Estados Unidos, por ejemplo, crearon e impusieron en el siglo XIX las leyes de segregación racial denominadas Jim Crow, tomadas de un personaje de la caricatura, este nombre. Luego financiaron el Ku Klux Klan y siguen diciendo todavía que los racistas son los conservadores solamente. En los últimos tiempos, en las campañas electorales de los demócratas, son financiados por los ultramillonarios, nada de clase media o trabajadores. Por ejemplo, un desestabilizador de medio mundo con dinero de los contribuyentes americanos, por supuesto, el billonario de origen húngaro, George Soros, es parte de esa terrible farsa. Está emparentado por demás con la familia Clinton. Uno de ellos está casado con la hija de los Clinton. La élite europea, por su parte, esconde sus canalladas detrás de la manipulación y la censura.
La derecha en los últimos tiempos, lo digo con sinceridad, no es la solución ideal. No me engañan muchos en el Partido Republicano, tampoco el Partido Popular Español, Forza Italia en Italia, los Sarkozy en Francia, los Johnson en Italia, en Inglaterra. Esto los menciono porque son entre los últimos que me vienen a la memoria. Esa derecha tiene esqueletos en sus armarios, dicen los italianos en este dicho popular, cuando se tienen muchos pecados. Pero la derecha, la derecha toda es, como decir, demonizada, presentada y percibida de manera peor de lo que en realidad es. Porque la derecha carece de la magia, de la malvada magia seductora de la izquierda. Luego el sistema, el establishment, como se suele llamar en general, funciona en dirección contraria de los honestos y también de los humildes. Un ejemplo reciente de solución neptuniana ha sido el de las fronteras abiertas por voluntad de Bergoglio al Vaticano, Bergoglio que ya no existe. Las Naciones Unidas, quise decir unidas, y la izquierda. Fue un desastre abierto, no una frontera abierta. El escenario fueron el mar Mediterráneo y las fronteras italianas. Unos han desembarcado por el sur de Italia, otros al fondo del Mediterráneo. Esto nos hace evocar el estrecho de la Florida y las víctimas cubanas. El conflicto se agudizó en las fronteras europeas, fundamentalmente en las italianas, a partir de la determinación de Barack Obama, Sarkozy, Tony Blair en Inglaterra y otros 11 países cómplices en Europa de eliminar a Muammar el-Gaddafi, cuando el dictador mejor según en su pueblo, se estaba comportando. Y el pueblo a su vez declaraba una sensible mejoría económica en otros factores. No se trató solo del petróleo libio, por supuesto. Hubo otros motivos, por ejemplo, la iniciativa liderada por Gaddafi de crear una banca africana independiente del resto del mundo. Eso perjudicó, ya ustedes saben, a los grandes banqueros y otras razas que ustedes lo intuirán. Un hecho lejano se produjo en las fronteras o límites romanos, es decir, que se relaciona con la disolución, por donde entraron varias invasiones, fundamentalmente germánicas, y bueno, se derrumbaron los muros del imperio. Se fueron derrumbando poco a poco los muros físicos y los políticos y sociales. No por las invasiones germánicas y tribales y otras invasiones, fundamentalmente por la indiferencia que existía dentro del imperio y la corrupción del poder. Joseph Maistre fue un filósofo saboyano del siglo XIX y él decía: no solo por invasiones se destruye una nación, también por la corrupción interna, y esto nos puede servir de ejemplo a todos. Él decía que cada nación tiene el gobernante que se merece. En sus 14 años por Piscis, Neptuno quiso gratificar a los que han llamado minorías indefensas, pero en la filosofía del falso bien estaba la confusión neptuniana. Neptuno es como el solidario que se detiene a ayudar a quien ve en dificultad. Ayuda sin pensarlo. No discrimina condición humana alguna. Ha sido el momento de los buenistas, de la cultura woke, que signa una era de involución en la historia de la humanidad. El concepto justicia del wokismo está destruyendo la base de nuestra cultura occidental, destruyendo lo más hermoso de nuestra creación y nuestros valores éticos y estéticos, en todas las manifestaciones del arte, de la cultura y la moral. El relativismo moral está dejando una huella en la cultura occidental.
El políticamente correcto ha cambiado hasta el contenido de la belleza y la moral. La cultura woke se ha querido adueñar del lenguaje de la virtud, la justicia, la libertad, la igualdad, etc., prometiendo liberar a minorías de la opresión y la discriminación histórica, se llaman ellos, prometiendo liberar de la discriminación, por ejemplo, a las mujeres del patriarcado, duro para los hombres, a otros del sexismo y a otros de la homofobia. Neptuno es el planeta de la trascendencia, el de los sueños, de la inspiración, por ejemplo, en el arte, la música y la poesía. Planeta también de la intuición, la concepción de la vida más allá de lo material. La espiritualidad y la conexión con los más altos y universales propósitos. Incompatibles estos propósitos con la lógica y la racionalidad. Muchos niegan lo invisible porque la intuición no les funciona. Desde febrero del 2026, Neptuno estará por 14 años recibiendo la energía pionera de la acción, el coraje, el impulso inicial de Aries, signo que propulsará los patrones neptunianos. Aunque allí por más de 2 años estará Neptuno corrigiendo los impulsos instintivos arianos. Este ambiente sugiere una transformación de la percepción, un despertar espiritual colectivo, una forma diferente de concebir el mundo no tangible. Será el 2026 el inicio de un nuevo sueño colectivo. Hasta aquí nuestro video. Quería exhortarlos a que comenten debajo de los videos o se conecten conmigo. Muchas gracias.